Números. Capítulo 1. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el primer día del segundo mes, en el segundo año después de haber salido de la tierra de Egipto, diciendo: Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, cada varón, uno por uno, de 20 años en adelante, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus divisiones. Con vosotros habrá un hombre de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros: de Rubén, Elizur el hijo de Shedeur; de Simeón, Shelumiel, hijo de Zurishaddai; de Judá, Nasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Netanel, hijo de Zuar; de Zebulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elishama hijo de Ammiud; de Manasés Gamaliel, hijo de Pedazur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni; de Dan, Ayezer, hijo de Ammishaddai; de Asher, Pagiel, hijo de Ochran; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los príncipes de las tribus de sus padres, eran los jefes de los millares de Israel. Moisés y Aarón tomaron a estos hombres mencionados por su nombre, reunieron a toda la congregación el primer día del segundo mes, y declararon su ascendencia por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años en adelante, uno por uno. Como Yahvé le ordenó a Moisés, así los contó en el desierto de Sinaí. Los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, uno por uno, todo varón de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Rubén, fueron 46.500. De los hijos de Simeón, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, los que fueron contados de ella, según el número de los nombres, uno por uno, todo varón de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los que fueron contados de ellos, de la tribu de Simeón, fueron 59.300. De los hijos de Gad, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Gad, fueron 45.650. De los hijos de Judá, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Judá, fueron 74.600. De los hijos de Isaacar, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Isaacar, fueron 54.400. De los hijos de Zabulón, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Zabulón, fueron 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Efraín, fueron 40.500. De los hijos de Manasés, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Manasés, fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Benjamín, fueron 35.400. De los hijos de Dan, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Dan, fueron 62.700.
De los hijos de Aser, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Aser, fueron 41.500. De los hijos de Neftalí, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de los nombres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Neftalí, fueron 53.400. Estos son los que fueron contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, y los 12 hombres que eran príncipes de Israel, cada uno por la casa de su padre. Así que todos los que fueron contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, todos los que fueron contados fueron 603.550, pero los levitas según la tribu de sus padres no fueron contados entre ellos. Porque Yahvé habló a Moisés, diciendo, solo la tribu de Leví no contarás, ni harás censo de ellos entre los hijos de Israel, sino que designarás a los levitas sobre el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus enseres, y sobre todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, lo cuidarán y acamparán alrededor de él. Cuando el tabernáculo deba trasladarse, los levitas lo desmontarán, y cuando el tabernáculo deba levantarse, los levitas lo armarán. El extranjero que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán, cada uno en su campamento, y cada uno en su estandarte, según sus divisiones. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira en la congregación de los hijos de Israel. Los levitas serán responsables del tabernáculo del testimonio. Así hicieron los hijos de Israel, según todo lo que Yahvé ordenó a Moisés, así lo hicieron.